Muy pocos saben que de las 3 confesiones de un monje cristiano enloquecido por la consecuencia de sus pecados, se creó un grimorio que ha sido usado dentro del universo de los mitos para invocar y controlar un tipo muy específico de criatura. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de las confesiones del monje loco Clizanus. Porque hablamos de un manuscrito creado por el monje Clizanus, un religioso que ejerció alrededor del año 400 después de Cristo y cuya obra fue inscrita y publicada en latín en el año 1675, una época por la que todavía estaba la Santa Inquisición funcionando. A causa de las secretas inclinaciones de este practicante hacia la ciencia oculta y el esoterismo, y gracias a su religiosa y muy bien dirigida pertinacia, Clizanus se hizo temporalmente con una copia del Necronomicon, de cuyo riguroso estudio extrajo la información necesaria para liberar a aquello que, según las leyendas regionales, apuntaban a que se hallaba aprisionado en los túneles bajo la abadía de Lingwold, un monasterio ubicado en el municipio homónimo en la costa nororiental de Inglaterra. ¿Qué clase de criatura se encontraba allí atrapada entre un pliegue inesperado de la realidad entre su dimensión y la nuestra? Pues lo vamos a descubrir en escasos minutos. La cuestión fue que el monje consiguió liberar a ese ser, pero claro, una cosa es invocarlo y otra muy diferente, controlarlo. Al ver lo que había sucedido, el monje Clizanus entró en pánico y huyó inmediatamente de la abadía, corriendo a la búsqueda del que por esos momentos estaba de visita por las tierras de Lingwold, el que era el obispo de Hipona, San Agustín. Y esto lo hizo así el monje porque Clizanus era muy buen conocedor de la erudición de este santo de la iglesia cristiana sobre los asuntos relacionados con las herejías de los mitos. Fue así que mediante el uso de un símbolo que Clizanus reconoció rápidamente, puesto que recordaba haber visto esa forma de estrella tan particular dentro del Necronomicon, San Agustín consiguió devolver a esa criatura a su enclaustramiento original y viendo el estado de desorden mental en el que había quedado el pobre monje Clizanus, el obispo y santo decidió mandarlo a Roma para que purgara su mente y su alma. Y fue en la celda de Roma en la que pasó sus últimos años de vida intentando purificar su alma que el monje loco trasladó su experiencia y conocimiento al conjunto de pergaminos manuscritos que conocemos hoy como sus confesiones, las cuales en mayor o menor medida tratan sobre su propia historia desde la primera vez que encontró el Necronomicon y evidentemente de las posteriores consecuencias de su riguroso estudio y de la puesta en práctica de los conocimientos recién adquiridos. Durante gran parte del libreto, Clizanus llega a hablar vagamente sobre las deidades primordiales, aunque sin duda la parte más importante de este modesto grimorio son sus 3 confesiones, unas manifestaciones que apuntan a 3 fórmulas redactadas de un modo exquisitamente didáctico, de modo que resulta extremadamente fácil de aprender incluso para las personas menos instruidas. Básicamente que cualquier persona sin ningún tipo de formación religiosa o esotérica sería capaz de ejecutar las instrucciones, y esto evidentemente hace que sea un libro especialmente peligroso si cae en las manos inadecuadas. Y bien, ¿cuáles serían entonces esas 3 confesiones del monje loco Clizanus? Pues la primera de ellas habla sobre la fórmula que permite realizar la invocación de una criatura menor muy parecida al propio Cthulhu. Aunque la descripción pueda resultar un tanto vaga, versículos posteriores nos hacen plantearnos la idea de que se trataría muy posiblemente de una semilla estelar, lo que viene a llamarse un Cthulhu. La segunda confesión trataría sobre la fórmula ritualística para mantener a esa criatura recién invocada bajo control, para que la ira del ser recién conjurado no se vuelva contra el invocador. Y para conseguir este efecto, el escriba incluye una dilatada colección de símbolos necesarios para su protección. Y finalmente, en la tercera y última confesión, el monje Clizanus desarrolla el cántico necesario para encantar una piedra estrella de Mnar, que como ya sabemos del capítulo del mitonauta en el que hablamos del símbolo arcano, las piedras de Mnar tienen un gran poder de protección contra ciertas deidades y criaturas. ¿Y en qué relatos podríamos encontrar información relacionada con el manuscrito de las confesiones del monje loco Clizanus? Pues en realidad no son muchas, pero no por esto deja de ser menos interesante. Lo encontraríamos en primer lugar en el fallecimiento de Eric Holm, una obra de August Derleth, en el encantamiento del símbolo arcano de Lynn Carter, algo de ahí fuera, también de August Derleth, y por último en El horror de las profundidades, una colaboración de August Derleth y Mark Schorer. Dentro del manuscrito se encuentran también algunas referencias sobre la deidad de Cthulhu y también sobre la ciudad submarina de R'lyeh.
En este caso tenéis la muestra de aquello que hemos hablado en otros capítulos anteriores sobre que August Derleth tenía una especial predilección sobre Cthulhu y la ciudad de R'lyeh. De hecho, Clizanus habla en sus confesiones que hubo una época en la que una gran multitud de semillas estelares fueron invocadas y anduvieron pululando por la superficie de la Tierra haciendo estropicio, hasta que finalmente unos sacerdotes de una ubicación imprecisa de Europa Central consiguieron devolverlos a su claustro. La última vez que se vio públicamente este manuscrito se encontraba en manos del propio San Agustín. A partir de ahí, la única copia que se conoce fue aquella que fue redactada en latín en el año 1675 y que hoy en día permanecería oculta y a buen recaudo en el Archivo Vaticano. Y bueno, a muchos de vosotros os sonarán las semillas estelares o los Cthulhu, principalmente de los juegos de rol, pero si queréis conocer algo más sobre estas fantásticas criaturas, os recomiendo que veáis el capítulo en el que os contaba curiosidades sobre el propio Cthulhu. Y como dije en mi obra Bajo nuestros pies, son las psiques más dementes las que extienden los puentes más robustos hacia el conocimiento verdadero. El universo primigenio se muestra desnudo a través de los ojos de los locos.